Y en este momento yo le invito para que abra su Biblia en Mateo, el Evangelio contado por Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Vamos a leer todos juntos, allá también en su casa lea en voz alta la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí vemos a Jesús, pues Mateo, a Jesús ya en otro escenario. Hace 8 días quedamos en que los discípulos, cuando se subieron a la barca, eran discípulos de Jesús. Pero en medio de la tormenta, ya Jesús no los llamó discípulos, sino los llamó hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque cuando vieron las olas altas y el viento fuerte, pues su fe, su alma dice que se desvaneció, su alma se derritió. Y entonces quedaron asustados y pensaron que Jesús los iba a dejar morir. Hace 8 días aprendimos cómo enfrentarnos a la tormenta. Que no se trata de gritarle a la tormenta, no se trata de pelear contra el viento y contra el mar, sino ir y clamar al Señor y que el Señor dé su palabra y calme la tormenta. El Señor Jesús nos enseñó hace 8 días cómo enfrentar las tormentas. Y cualquier tormenta que usted y yo estemos pasando, pues esa es la mejor manera de obtener la victoria. No peleando solos, no peleando con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, porque tal vez no nos alcance. Pero cuando usted y yo vamos a Jesús, vamos y nos arrodillamos y le decimos: Señor, soy débil, no puedo con esta tormenta, esto me supera y pienso que voy a morir, pues dejemos que el Señor actúe en medio de esta tormenta. Y vamos a ver su grandeza y su poder, vamos a ver que Él es más grande y más fuerte que la tormenta. Y al final de esta escena, pues los discípulos, que son hombres de poca fe, tienen una pregunta en su mente. Y con esa terminamos hace 8 días, y es, ellos se preguntan: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que, cómo así, si está durmiendo con nosotros? Y se levantó y le dio una orden al viento y al mar y se calmó. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Pues el Evangelio nos ayuda a ver a Jesús más que como un hombre. El Evangelio nos ayuda a ver a Jesús como el Hijo de Dios. Nos ayuda a ver a Jesús con todo su resplandor, con toda su gloria, con toda su majestad. El Evangelio nos ayuda a ver a Jesús de la manera como el enviado del Padre, como aquel que vino del reino de los cielos, como aquel que descendió desde el seno del Padre para mostrarnos y darnos a conocer la vida, y esa vida que es la luz de los hombres. Y entonces miren cómo Mateo comienza a describir el lugar a donde llegaron. Eran aproximadamente, ya era la madrugada, porque aquí está contando un día en la vida de Jesús. Comenzó bien temprano, sanó, echó fuera demonios, lo seguía una gran multitud. Unas personas le dijeron: te vamos a seguir. Y Jesús le dijo: bueno, pasemos al otro lado. Se suben a la barca, está la tormenta. Mientras que van en la tormenta, Jesús duerme, estaba cansado. Lo despiertan y llegan al otro lado. Y apenas dice que tocaron la tierra, se bajaron de la barca, sucedió algo. Vieron esa zona y estaba medio oscuro. Y dice que estaba sola. Ese lugar era solitario y estaba cerca del cementerio.
Yo no sé si usted alguna vez ha pasado así después de una tormenta, al lado de un cementerio, al lado de una calle sola, donde el viento sopla fuerte. No sé si usted ha pasado, pero eso a uno le da como sustico. Y más si ha visto películas de terror, pues se va a sentir, su cabeza le va a jugar malas pasadas y se va a imaginar muchas cosas malas. Pero dice que llegaron allí y ese lugar estaba solo y todavía no había amanecido. Y entonces dice aquí, mire lo que dice Mateo. Mateo está describiendo el lugar y dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, era el lugar donde estaban no los ganaderos, los Gadarenos. Esta región, al lado del mar, dice, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros o de las tumbas, feroces en gran manera. Imagínense esa escena. ¿Se acuerdan que estos hombres venían? ¿Quién es este? ¿Quién es este que va delante de nosotros? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué poder hay en este hombre? ¿Qué autoridad hay en sus palabras? Y venían pensando, llegan a la tierra y ven todo oscuro y de pronto escuchan unos pasos así fuertes, una carrera que viene hacia ellos. Y no solamente eso, sino que los escuchan gritar, los escuchan con una voz y que vienen hacia ellos. Imagínense qué hicieron los hombres de poca fe. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Gracias Jesús, nos vemos ahorita. O escondernos detrás de Jesús, ¿cierto? Ellos hicieron una fila detrás de Jesús y allá que no los vieran. Pero llegaron estos 2 hombres feroces, con gran furia, con gran violencia. Y mire lo que dice, a su encuentro, 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces dice que estos 2 hombres que venían a buscar a Jesús y que venían corriendo y que eran feroces, miren lo que hacían. Estaban endemoniados. ¿Qué significa endemoniado? Que su vida estaba controlada por los demonios. Que tenían demonios que controlaban sus sentimientos, sus emociones, inclusive sus actos. Y que ellos reaccionaban con gran violencia, con gran ira. Ellos reaccionaban de una manera tan fuerte que nadie podía pasar por aquel camino. El que se atrevía a pasar por ese camino, ¿sabe qué le sucedía? O sea, salía muy mal de ese camino. Y ellos estaban allí controlando ese territorio. Y las personas no se atrevían. Decían, no, ese es el lugar prohibido. Así como en las historias de los cuentos, que está el bosque donde están todos los peligros y que si pasan por ahí la mayoría no salen vivos. Pero aquí Mateo nos está describiendo algo real. Que hay personas que están sometidas por los demonios. Personas que están controladas por los demonios. Y los demonios que habían en estas personas no era uno, no eran 2, eran bastantes. Y dice que ellos, los demonios, sacaron de sus casas. ¿Y a dónde los llevaron a vivir? Entre los muertos, en el cementerio, en los sepulcros. Y si leemos los pasajes paralelos, los que cuentan Marcos y Lucas, pues vamos a encontrar otros detalles de lo que hacían los demonios en la vida de estos hombres, cómo los tenían. En los otros evangelios dicen que era 1. Aquí Mateo nos está contando 2. Y no era porque Mateo tuviera más susto que los demás, sino porque los estaba viendo y entonces se enfocó en los 2. Los demás se enfocaron solamente con el que habló con Jesús. Y dice, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, los demonios pueden venir a la vida de una persona y dominarla. ¿Cómo actúan los demonios? Los demonios actúan colocando sus pensamientos, esa es la primera forma, en los pensamientos del hombre. Colocan sus ideas, de tal manera que usted piense que es su idea, de tal manera que usted piense que es su pensamiento y que eso es lo que usted quiere hacer. Pero cuando usted se enfrenta al pensamiento de Dios que está aquí, a la palabra de Dios, usted se da cuenta que eso no es suyo. Y entonces la manera de llevar y de evitar que esos pensamientos hagan morada en nosotros es llevando a los cautivos a la obediencia en Cristo. ¿Cómo así? Es que cuando llegue ese pensamiento usted diga, un momento, ¿yo qué estoy pensando? ¿Esto es de parte de Dios o es de parte mía? ¿O es de parte del enemigo? Y cuando coja ese pensamiento diga, bueno, si no es de parte mía, pues lo llevo cautivo
a lo que dice Cristo en su palabra. Cristo me dice que yo piense en esto, que yo haga esto, pues entonces eso es lo que yo debo pensar y eso es lo que yo debo hacer. Así yo llevo cautivo el pensamiento a la obediencia en Cristo. Y rechazar, repeler, porque esa es la primera batalla. Porque luego que usted deja meter ese pensamiento y anidar en su corazón, eso va a ir creciendo y va a ir creciendo. Y ya después va a ser más fuerte, pero no quiere decir que no pueda ser libre. Imagínense cómo veía la ciudad. Una ciudad no se atrevía a pasar. No había un hombre valiente capaz de pasar por ese camino. Porque muchos lo habían intentado y les había ido muy mal. Tanto así que le recomendaban, por ahí no coja. Por ahí no vaya a tomar ese camino, ni se le ocurra. Allá hay 2 hombres feroces, violentos, que tienen un poder y una fuerza sobrenatural. Y entonces dice que cuando llegaron, algo particular de esta historia, de este pasaje, ¿sabe cuántas veces habla Jesús del versículo 28 al 34? Una vez. Y solamente dice una palabra. Y es suficiente. Y es suficiente. Pero por eso Mateo describe este gran poder que tenían los demonios. Versículo y la fuerza. Y dice versículo 29. Y clamaron diciendo, miren que ellos vienen corriendo. Y tal vez uno se imagina que venían así como asustaban a todas las personas. Como se enfrentaban a todos los hombres. Pero es que el que estaba ahí pisando, Jesús no había dicho nada. Jesús solamente se puso ahí y su sola presencia hizo que ellos salieran y corrieran. Y dice que clamaron diciendo, cuando llegan a Jesús claman. Pero ese clamor no es como decirle al principio. Yo me imaginaba que estos demonios llegaron y le dijeron, Jesús, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? Este es mi pedazo. ¿Qué hace acá? No, ¿cierto? Llegaron así, todos alzados, mostrando su furia, así, poniéndose grandes. No, clamaron diciendo, y ese clamor es un grito desesperado, es un grito de angustia, es un grito de desespero, es un clamor diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Aquellos que infundían temor, aquellos que hacían que los demás se corrieran y que no quisieran pasar por ahí, ahora estaban clamando de miedo, ahora estaban gritando, porque ahí había alguien más grande, alguien más fuerte. Los otros evangelios dicen que llegaron y se arrodillaron. Esos hombres venían corriendo y llegaron y se postraron. Y aquí está diciendo que clamaron porque estaban diciendo, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes? Porque la sola presencia de Jesús era tormento para ellos. Los demonios por lo general atormentan a los hombres. Los hacen tener pensamientos, pesadillas, malos deseos, los hacen sentir enemistades, suponer cosas de las otras personas, pensar que les van a ir mal, que los van a matar, que los van a robar, que van a muchos pensamientos. Y vienen a atormentarlos. Los demonios a veces cuando entran al cuerpo de una persona no la matan, pero sí la atormentan con dolores, es que yo siento algo y no tengo paz, no tengo calma, pues seguramente ahí está operando un demonio. Y dice que ahora estos que atormentaban, estos que hacían violencia, estos que atemorizaban, ahora estaban siendo atormentados. Escuché el testimonio de una muchacha que fue vendida al demonio. Y ella contaba que el demonio decía, usted me pertenece, y no quería dejarla libre. Y que ella decía que cuando los papás, porque eso fue una venganza, los papás queriendo librarla de eso, de esa situación, la llevaron de los brujos, los santeros, los hechiceros, todo. Y lo que ella sentía cuando le hacían todos esos ritos, ella se sentía sin paz, en tormento, en angustia, en depresión, ella se sentía loca, sus pensamientos no coordinaban, ella se sentía mal, se sentía atormentada, pero una vez una amiga le dijo, camina, la invito a la iglesia, y ella dijo, vamos. Y ese día oraron por ella y dice, ese día yo sentí paz, lo que no había sentido en ningún otro lugar, sentí paz. Y ella decía, cada vez que orábamos, cada vez que yo iba a la iglesia y oraban por mí, yo sentía paz, y los que eran atormentados eran los demonios que estaban en mí. Ellos eran los atormentados. Y entonces aquí está mostrando
que Jesús llega y está ahí de pie, vienen los demonios y llegan y se arrodillan y le dicen: ¿qué tienen con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos están reconociendo que va a llegar un lugar en que van a ser atormentados, pero que todavía les queda un tiempo. Ellos conocen los tiempos y estaban diciendo: miren, Jesús, todavía no es el tiempo, ¿por qué nos viene a atormentar? ¿Por qué? Pero no le están diciendo de forma grosera o altanera, sino en sumisión. Y entonces Jesús es tormento para los demonios. Pero ¿se acuerdan la pregunta que tenían los discípulos? ¿Cuál era? ¿Quién es este hombre? Pues aquí encuentran la respuesta de quién es este hombre. ¿Quién es este hombre? El que está hablando ahí, ¿quién es? ¿Quién es? Mire que los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Cómo sabían los demonios quién era ese hombre que estaba ahí parado? ¿Ya lo habían visto antes? No, pero resulta que los demonios son muy comunicativos. Entonces cuando usted va donde un brujo o un hechicero, usted no, porque ustedes ya creen en el Señor. Y nunca lo vayan a hacer porque son engañadores. Pero cuando una persona va y le dice: ay, pero es que me dijo todo y me dijo a quién yo quiero y qué fue lo que hice y qué fue lo que yo siento mire, me contó todo mi pasado, se sabe toda mi vida, claro. Porque es que el demonio que está en la persona le cuenta el demonio que está en el supuesto medium, en el supuesto brujo, en el supuesto adivino, aquel que le quiere ayudar, le cuenta toda la vida, le dice: mire, dígale esto, dígale esto, dígale esto, dígale esto. Y la persona: ay, sí, este es el poder verdadero. Pero le está engañando, lo está engañando. Y entonces ellos se comunican y saben. ¿Cómo podemos saber esto? Acompáñame un momento a Hechos, capítulo 16. Es que en el mundo espiritual también nos conocen. ¿Saben quién es usted y quién soy yo? Hechos, capítulo 16. Versículo 16, mire lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí está hablando Pablo, y ellos se dirigían a la oración. Y dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación. Y dice: la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, esta mujer no conocía a Pablo, no conocía a los que iban con Pablo personalmente, pero el Espíritu sí sabía lo que estaban haciendo ellos. Y entonces esta mujer comienza, cuando ellos van a la oración, a gritar detrás de ellos: estos hombres son siervos de Dios y les están anunciando el camino de la salvación, estos hombres son. Y entonces Pablo, mire lo que dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué le dijo Pablo a ese espíritu? ¿A quién le habló? ¿A la mujer o al espíritu? ¿Y qué le dijo al espíritu? Te mando, te ordeno. ¿En qué? ¿En el nombre de Pablo? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, que salgas de ella. Le ordenó, le dio una orden. ¿Y qué hizo el espíritu? Se fue. En ese mismo momento lo dejó libre. Ahora miremos Hechos 19. Sí, dice versículo. Aquí está hablando de todo lo que sucedía y el poder que Dios está manifestando a través de Pablo. Tanto así que algunos judíos dijeron: pues si esto lo hace Pablo, nosotros también lo podemos hacer. Vamos a intentar hacerlo. Y entonces ellos había un grupo de judíos que iban de pueblo en pueblo diciendo: nosotros tenemos poder para sanar, nosotros tenemos poder para echar fuera demonios, entonces tráigalos acá. Y entonces la gente les pagaba y ellos vivían de eso. Y dice aquí: y hacía Dios milagros, versículo 11, Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños
o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Quién era el que hacía los milagros? ¿Quién era el que hacía las señales? ¿Pablo? Dios a través de Pablo. Pablo era el instrumento, Dios era el que obraba a través de Pablo. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué estaban intentando estos exorcistas? Pues imitar lo que estaba haciendo Pablo. Y miren, algo que el Señor me hacía reflexionar esta semana es, a veces, como hay personas que se están levantando, engañadores, que muestran un falso poder, que muestran que a veces le pagan a la gente para que se revuelque, para que se caiga, para que allá tienen contratado y tienen sillas de ruedas y le dicen: siéntese acá, y cuando yo ore por los enfermos yo voy a decir: yo veo tanta cantidad de personas que se levantan de la silla de ruedas, y entonces se ponen de pie y dice que Dios me sanó. Así pasa en varios lugares. Y como hay personas que hacen esto, ¿sabe? Algo que entendía de parte de Dios es que pensamos que Dios ya no tiene poder, que Dios ya no hace, ya no obra, que Dios ya eso quedó a un lado. Y entonces, para no caer en el error, tampoco nos atrevemos a que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, nosotros, como la iglesia del Señor, debemos manifestar el poder verdadero. Y dice aquí que aquellos exorcistas intentaron invocar el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, que ellos no lo predicaban, pero decían: a Pablo le funciona, pues a nosotros también nos tiene que funcionar. Y entonces llegan y miren lo que sucedió. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Quién está hablando ahí? ¿El hombre o el demonio? El demonio, y era solo uno. Y miren lo que le dice. El hombre en quien estaba el espíritu malo, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. ¿El demonio conocía a Jesús? Claro que sí. Y sé quién es Pablo, o sea que sabía que Pablo era siervo del Dios Altísimo, que a través de Pablo Dios estaba obrando. Pero ustedes quiénes son, le dice: ustedes quiénes son que vienen aquí a desafiarme. ¿Dónde está el poder y la autoridad que tienen? No tienen. ¿Y sabe qué hizo? Eran 7 hermanos. Dice: y el hombre en quien estaba, versículo 16, el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús, y al no creer en Jesús no tenían el poder y la autoridad que Jesús le entregó a las personas, a sus seguidores. Es que esto no es un relato para que digamos: ay no, qué miedo, entonces yo no me meto con los demonios, así los demonios no se meten conmigo. Hacemos un tratado de paz. Miremos un momento Marcos capítulo 16. Porque hay personas que le van a decir: usted no tiene autoridad para echar fuera demonios. Hay personas que le van a decir: usted no tiene el poder para imponer las manos. No, mire lo que dice Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, está hablando Jesús luego de resucitar: id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces aquí Jesús le está recordando a los discípulos que va a suceder algo con los que creen, que van a haber unas señales, ¿cierto? Unas señales que van a identificar que ellos creen. ¿Cuál es? En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, si usted y yo creemos en Jesús, tenemos la autoridad ¿para qué? Para echar fuera a los demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Estas señales seguirán a los que creen, porque la fe no consiste en decir, sí, yo creo y como creo me porto bien. Y ya, esa es toda la fe. No, la Biblia nos muestra que la fe va más allá. Porque si la fe dependiera del hombre, pues yo conozco personas que sin creer en Jesús se portan mejor que muchos que creen en Jesús. La fe es algo sobrenatural. La fe es la confianza que tenemos en que Dios cumplirá su palabra, en que lo que está aquí escrito no es un cuento, no es una fantasía, no es una historia, no es simplemente algo que se le inventaron los hombres y que tiene una moraleja, que tiene un buen resultado si lo cumplimos. No, sino que está hablando aquí que Jesús, el Hijo de Dios, vino a manifestar el poder. Por causa del pecado, la Biblia dice que el hombre que es vencido se convierte en esclavo del que lo venció. Y el hombre fue vencido por Satanás y por el pecado. Y entonces se convirtió en esclavo del pecado. Y el hombre no era capaz de liberarse de ese yugo. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Acompáñeme otra vez a Mateo, capítulo 8. Y entonces estos demonios le dicen, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? ¿Y por qué Jesús los atormentaban? Y aquí se va a responder la pregunta, ¿quién es este hombre? Tal vez usted diga, no, eso es muy duro para mí, tal vez es difícil para mí creer que yo pueda echar fuera un demonio, pero acuérdese que era Dios a través de Pablo, Dios a través de Pedro, Dios a través de sus hijos, de sus apóstoles, es Dios. O sea que usted y yo no debemos preocuparnos porque eso pase. Porque dice, esas señales seguirán a quienes, a los que creen. Usted tiene confianza en Dios, usted tiene comunión con Dios, pues eso va a comenzar a manifestarse. Eso va a comenzar a salir a la luz, porque es una señal de que usted le pertenece a Dios y que usted viene en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y ese nombre es Jesús, el nombre que fue dado a los hombres, en el cual hay salvación y vida eterna. Pero ¿por qué ellos conocían a Jesús? Porque ya había sido dicho por los profetas. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Aquí nos habla acerca de José. Y José dice, María quedó embarazada y él dijo, ¿cómo así? Yo no quiero que la maten, me voy a ir, la voy a dejar secretamente, que me echen la culpa a mí, que yo fui el que no respondí. Y entonces se le aparece el ángel en un sueño. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios, no quiere decir que Jesús es creación de Dios. Que Dios, el primer ser que creó fue a Jesús. No, la Biblia dice que Jesús vino del seno del Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él no es creación de Dios. Hay unas doctrinas que dicen que Jesús era el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, Miguel, que es el jefe de los ejércitos de Dios. Y que como allá en Apocalipsis capítulo 12 se menciona la batalla entre Miguel y sus ángeles y la batalla del diablo y sus ángeles. Y entonces están allá combatiendo y dice que Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino dijo, el Señor te reprenda. Entonces que por eso es el hijo que ese Miguel, el que representa al ejército de Dios, es el hijo, es Jesús, porque no fue capaz de reprenderlo. Pero la Biblia nos muestra en el Evangelio que Jesús, no como Dios, sino estando en su forma de hombre, el Verbo se hizo carne y estando aquí en carne y hueso, cuando Satanás vino a tentar, lo que hizo Jesús, le dijo, vete Satanás, lo reprendió. Le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Jesús sí se atrevió, el ángel no, pero Jesús sí se atrevió a reprender a Satanás. O sea que el ángel Miguel, el arcángel Miguel, no es Jesús, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, dice la Biblia, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por quienes
por quien fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. La carta a los Hebreos nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. O este es mi hijo, siéntate aquí en el lugar de honor. A ninguno, porque Él tiene un hijo y su hijo es Jesús. Y aquí está diciendo Mateo capítulo 21, que el ser que estaba engendrado en María no era del hombre, no era por naturaleza humana, no era por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y dice versículo 21, y darás a luz un hijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Jesús. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Es que esa persona que se paró allí en Gadara, en este lugar donde estaban los demonios, donde lo tenían controlado, donde estaban ejerciendo poder, miedo, oscuridad, donde estaban ejerciendo soledad, Jesús se para allí. Y estos demonios, ¿qué sucede con esos demonios? Se atormentan, porque estaba allí Jesús, el que libraría al pueblo de los pecados. Sin hablar ni una sola palabra, la presencia de Jesús hace que los demonios tiemblan, que los demonios se sientan intranquilos, que los demonios comiencen a ponerle pensamientos y que usted sienta deseos de salir, de correr. Yo en alguna ocasión fui a una iglesia donde entraban la gente y echaban pasador, cerraban la puerta y echaban pasador, porque los demonios hacían que las personas salieran corriendo y se le botaran a los carros. Pero mire que hay algo curioso aquí. Jesús es tormento para las fuerzas del mal. Jesús es tormento para los demonios. Jesús es tormento, pero entonces ¿por qué vienen a Jesús? ¿Por qué vienen a Jesús? Porque es que los demonios no pueden controlar completa y absolutamente al hombre. Sí lo influencian, sí tratan de dominarlo, pero no pueden controlar su voluntad. Porque aquellos hombres que hicieron, aquellos hombres fueron los que se arrodillaron ante Jesús. Corrieron a Jesús y los demonios iban con ellos. Pero los hombres fueron los que buscaron a Jesús. Así que usted tiene voluntad. Si los demonios, si hoy usted siente que tiene demonios, que tiene espíritus inmundos, que traen malos pensamientos, que lo están atormentando, que lo están afligiendo, usted tiene la voluntad para buscar a Jesús. Ellos no pueden evitar que usted busque a Jesús. Ellos no pueden evitar que usted vaya corriendo y se arrodille ante el Dios eterno. No lo pueden evitar. Ya deje que Jesús se encargue de los demonios. Pero corra a Jesús. Y dice aquí que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, todo esto, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías cuando dijo, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es que por eso cuando Jesús se para allí, los demonios son atormentados, porque Jesús es ¿quién? Dios con nosotros. Cuando usted cree en Jesús, ¿quién está con usted? ¿Un hombre más? ¿Un hombre al que se le dio un poco de poder? No, es Dios con nosotros. Es que el Evangelio nos hace ver a Jesús no como el hombre de carne y hueso que tiene sueño, que se cansa, que tiene hambre. Nos deja ver a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios que está con nosotros. Por eso usted y yo no debemos temer. Y si se manifiesta un demonio, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo? No. Cuando se manifieste un demonio, ¿qué vamos a hacer? Pues acudir. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién está de su lado? ¿Quién está? El Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso los demonios, ¿qué hicieron? Temblaban. ¿Qué hacían los demonios? Corrían. ¿Qué hacían los demonios? Clamaban. Pero clamaban como tenían miedo, porque llegó el que los podía echar fuera. Llegó el que tenía la autoridad y el poder para quebrar el yugo de Satanás y darle la libertad al hombre. Y sigue diciendo en Mateo capítulo 8, versículo 30, dice,
un hato de muchos cerdos. Y miren lo que hacen los demonios. Versículo 31, le ruegan. ¿A quién le ruegan? Al Dios que está entre nosotros. Al Dios que está con nosotros. ¿Qué hacen los demonios? Le ruegan. ¿Qué hacían con los hombres? Los atormentaban, los trataban con violencia. Tanto así que les infundieron tanto temor que no se atrevían a ir allá. Pero dice que aquí los demonios le ruegan a Jesús. Le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y esta es la palabra que pronuncia Jesús. Versículo 32. Él les dijo, id. Imagínense. Este pasaje, eso me sorprendió mucho. Jesús no tiene que hablar, Jesús solamente le dijo, váyanse. Y los demonios, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Qué nos está enseñando esto? El poder y la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Es que es diferente que usted pelee contra Satanás, contra los demonios en su fuerza, en su inteligencia, con sus ganas y sus deseos. Es diferente que usted se enfrente a Satanás con eso, a que usted vaya y que Jesús sea el que hable. Que usted use la palabra del Señor para echar fuera los demonios. Que usted use la autoridad que Dios le dio para echar fuera a los demonios. Es muy diferente que usted lo haga en su fuerza. Porque se va a durar horas y horas y va a intentar. Y eso, pues, cuando hay desconocimiento de la palabra, pues uno hace lo que ve, uno repite. Y muchas veces yo vi y participé de momentos cuando estaban echando fuera demonios. Y lo que hacíamos era, pues si hay un demonio, háganse varios alrededor para cogerlo. Pero esos demonios tienen mucha fuerza. Y por más que lo tienen, y eso es una lucha, ahí peleando unos contra otros. Pero cuando ya usted tiene la palabra y la autoridad de Jesús, cuando usted no confía en usted, si no sabe que es Dios obrando a través suyo, usted va a decir la palabra y el demonio debe obedecer. Debe obedecer, debe obedecer. El pastor Javier, Francisco Javier Arias, en una ocasión nos contaba cómo un hombre alto llegó a la iglesia, se le manifestaron los demonios. Y el pastor Javier le dijo, se sienta en esa silla y cuando se acabe el culto hablamos. Y el demonio se sentó ahí. Sí, es en serio. Porque le dijo, usted no va a dañar el culto del Señor. Y se queda ahí quieto. Y ya, y ahí se quedó. Cuando se acabó el culto, ahí sí comenzó la batalla. Pero es que usted y yo debemos entender que no es en nuestras fuerzas, no es con nuestros argumentos, es con la autoridad y el poder del nombre de Jesús. Y entonces le ruegan a Jesús, es que miren estos demonios cómo se someten a la autoridad del Hijo de Dios, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Se someten y Jesús les dice, vayan, ¿y qué hacen los demonios? Inmediatamente se fueron. Y dice que cuando llegaron allí, los cerdos estaban en una montaña y los cerdos se asustaron y salieron corriendo, se tiraron por esa peña y cayeron en el mar y se murieron ahogados. Y entonces los que lo estaban cuidando corrieron a la ciudad. Llegaron allá a la ciudad y le contaron a la gente, mire lo que pasó con los cerdos, mire que eso ya los teníamos listos para allí, para una lechona. Y mire lo que sucedió, se nos dañó el negocio, no, mire lo que hizo Jesús, no lo dejen entrar, no lo dejen entrar. Y entonces sale toda la ciudad. Y si yo veo esa reacción, si yo veo esa obra de Jesús en una persona, ¿yo qué hago? Pues yo voy a decir, uy, chévere, ¿no? Pero ¿qué hicieron ellos? Mire lo que dice lo triste. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera ¿de qué? De sus contornos. Jesús, no nos molestes. Jesús, no nos dañen los negocios. Jesús, déjanos vivir así como estábamos bien. Pero es que ellos no podían negar con Jesús quiénes estaban. A las afueras, Jesús ni siquiera entró. Pero no lo dejaron decir más palabras, no les dejaron escuchar el evangelio.
Esta ciudad no escuchó el evangelio, esa oportunidad que tenían, que el Hijo de Dios caminara entre ellos, que el Dios mismo estuviera entre ellos trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración, abriendo los ojos, destapando los oídos, afirmando los pies de los que están cojos. No le dieron la oportunidad a Jesús de que entrara. No se la dieron por lo que le había pasado en los negocios. Y en esta mañana usted y yo conocemos personas que están así. O tal vez usted está pensando lo mismo. Jesús, ¿saben qué? De lejitos. Usted allá y yo acá. Solamente cuando lo necesite le pido ayuda, pero no entre en mi casa. Yo no quiero que usted ordene mi casa. Yo no quiero que usted traiga luz a mi casa. No. Yo así como vivo estoy bien. Estoy viviendo bien. Déjeme, el pecado me gusta. Déjeme vivir así. Y hagámonos pasito. Y vivamos así los dos bien. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Se fue de aquel lugar. Pero estos dos hombres que fueron libres se quedaron. Y escuchaba a un hombre decir que no se sabe si estos hombres predicaron el evangelio. Claro que sí, porque después nos van a contar los evangelistas que Jesús vuelve a esta región y la gente lo recibe con gozo. No quisieron aceptar a Jesús en persona, pero aceptaron a los mensajeros. En esta mañana hay varios paralelos que encontramos entre Jesús y la tormenta y aquí Jesús y los demonios. Encontramos que los cerdos perecieron en las aguas porque fueron atormentados por los demonios entraron en ellos y se lanzaron. Se desesperaron, corrieron y saltaron allá. Pero los hombres que estaban en la barca también podrían haber muerto ahogados. Pero ellos quisieron, clamaron a Jesús. Y Jesús socorrió a los hombres, no socorrió a los demonios, socorrió a los hombres y los libró de morir allí entre las aguas. Jesús no socorrió a los cerdos, pero sí socorre a los hombres. Porque para eso vino Jesús, no para socorrer a los ángeles, sino para socorrer ¿a quién? A los hijos de Abraham. Él vino para brindar ayuda y socorro. Así que si en esta mañana usted siente temor, siente miedo, usted siente que el demonio, porque los demonios no son ángeles caídos. Si usted siente que los demonios lo están atormentando, lo están acechando, si usted se siente intranquilo, con ganas de correr. En una ocasión allí en Puerto López estamos predicando y me decía una señora al final del culto, me decía, pastor, yo casi me voy de la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo estaba sentada allá atrás y yo comencé a oler a sangre. Y todo me olía a sangre y yo comencé a desesperarme hasta que ya yo fui libre y ella entendió que eran unos demonios que querían sacarla, hacerla ir de la congregación para que no recibiera la palabra y fuera libre. Así que si usted experimenta eso, usted puede experimentar enojo, ganas de golpear, usted puede sentir rabia, ira en contra de nosotros, los que estamos anunciando la palabra. Pero cuando sienta eso, diga, bueno, ¿qué es? ¿Yo por qué estoy sintiendo esto? En una ocasión también allá en Puerto López estamos en un culto y se acerca una muchacha y dice, es que yo tengo unas ganas de ir y pegarle a ese pastor, yo tengo unas ganas de ir y darle duro. Y entonces estaba la pastora Nancy, el pastor Javier estaba predicando y la pastora Nancy le dijo, sí, venga, verá, eso no es suyo, eso es el demonio que quiere. Y oró por ella y esa mujer fue libre. Así que en esta mañana acudamos al Señor, seamos socorridos por Él. Dejemos que se manifieste la obra y la autoridad del nombre de Jesús. Los demonios obedecieron a Jesús, pero tristemente esta ciudad no quiso obedecer a Jesús. No quiso porque no lo conocía. Tal vez usted hasta ahora no conozca quién es Jesús, pero hoy ha aprendido que Jesús, su poder y su palabra es superior a la naturaleza. Que la palabra y la autoridad de Jesús es superior a las fuerzas del mal, a la oscuridad. A veces pensamos, o eso es lo que la mayoría de personas tienen en mente, y es que aquí está Dios y aquí está el diablo. Y usted se ha visto que colocan así una mesa y están echando un pulso ahí, ¿quién tiene más fuerza? A ver quién le gana. ¿Sí lo han visto? Y están ahí peleando. Y pensamos que que aquí está el bien y aquí está el mal, y que si deja de existir el bien, entonces el mal deja de existir. Y si deja de existir el mal, el bien deja de existir.
Y pensamos que ese es el equilibrio perfecto. No, 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 no. La Biblia nos muestra que Dios es el Señor, el Dios omnipotente, el creador de todas las cosas. Y que Satanás fue un ángel creado, un querubín, que Dios lo creó. Y que es inferior. ¿Sabe qué es Satanás al lado de Dios? Nada. A veces pensamos que Dios se va a agarrar a pelear con Satanás. En Apocalipsis lo más triste es que nosotros nos dejamos engañar de Satanás. Y la humanidad se deja engañar por esos cuentos y esas historias que le trae Satanás. Y le dice, Satanás al final de los tiempos va a convencer a los hombres que pueden pelear contra Dios y que tienen opción de ganar. Y sabe que cuando se preparan para la guerra, Satanás reúne un ejército numeroso. ¿Y sabe Dios cómo pelea? Jesús, ¿cómo los vence? Jesús no tiene necesidad de pelear. Dice que con el aliento, o sea, Jesús les hace, y ya, dejaron de ser. En esta mañana no peleemos con Jesús. Aceptemos la palabra de autoridad del Señor, obedezcámosle, arrodillémonos ante Él y seamos esos instrumentos a través de los cuales Dios manifiesta su poder, su autoridad, su soberanía. Estos demonios llegaron altivos, pero salieron huyendo, salieron corriendo, porque llegó el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús es el más poderoso, Jesús es el grande, el majestuoso. Y vamos ante la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Ante la obra del Señor, ¿qué va a hacer? Le va a decir, Señor, así como estoy bien. Déjame tranquilo. Pero el Señor le seguirá enviando mensajeros con su evangelio. El Señor le seguirá dando a conocer su poder y su autoridad a través de los hombres, a través de sus siervos. Si usted siente que está siendo atormentado por un demonio, hoy es el momento en que usted venga al Señor y diga, Jesús, aquí estoy, yo me rindo ante ti. Echa fuera todo espíritu inmundo. Echa fuera todo pensamiento que quiere perturbar mi vida. Echa fuera todo sentimiento que me gobierna. Sentimientos que han durado por años, ahí guardados de ira, de rencor, de enojo. Eso que usted no puede dominar, que lo domina. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad para ser libres. Padre, tu palabra nos enseña que aquellos hombres que oprimían, aquellos demonios, Señor, que ejercían temor, que angustiaban, que sacaban corriendo a las personas, que infundían miedo, Señor, esos demonios cuando te vieron, corrieron arrodillados. Ellos ahora eran los que estaban atormentados. Ellos ahora eran los que estaban siendo afligidos. Ellos ahora eran los que estaban siendo perturbados. Porque el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Jesús, el que vino a librar de nuestros pecados. Los demonios, Señor, pueden obrar en nuestras vidas por el pecado. Pero hoy, Señor, tú viniste a quebrantar el yugo de Satanás y hoy confesamos todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Porque yo no quiero que mi vida sea gobernada por los demonios. Yo no quiero que mi casa, Señor, sea gobernada por Satanás. Yo no quiero tener nada que ver, Señor, con este reino de las tinieblas. Padre, yo no quiero que mi esposa y mi hijo, Señor, sean gobernados por las tinieblas, por Satanás, por los demonios. Yo no quiero que esa sea una región de sombra de muerte. Yo quiero que mi vida, mi casa, mi familia sea gobernada por la luz. Por eso tú Señor, nos enseñaste a orar. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Padre, hoy oramos mi mente, no en mente para los pensamientos de Satanás, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo confieso mis pecados, Dios. Yo confieso mis faltas. Padre, yo confieso todo lo que he hecho, Señor, con estas manos, con este cuerpo, con esta mente, para Baquía Shere. Padre, yo confieso todo lo que he hecho, Señor, malo, porque yo no quiero, Señor, ser instrumento de Satanás. Padre, yo no quiero que los demonios sobren en mí, oh Dios. Por eso
yo acudo a ti, Emmanuel, Dios con nosotros. Obra en esta mañana, Señor. Manifiesta tu poder trayendo libertad sobre los demonios, trayendo libertad en la mente, Señor, trayendo libertad en el cuerpo. Padre, quita toda autoridad. Hasta ese momento Satanás y sus demonios tenían autoridad sobre aquella región, pero con una palabra los ordenaste huir, les ordenaste salir y ellos se fueron. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, le ordeno a todo espíritu inmundo, le ordeno a todo pensamiento que quiere perseverar, a toda adicción, Padre, a todo aquello que quiere dominar el cuerpo y la mente, Padre, en el nombre de Jesús, que se va, en el nombre de Jesús, que deja libre los cuerpos, Padre, todo espíritu de adivinación, de hechicería, todo espíritu de brujería, todo espíritu que viene a atormentar, de rebeldía, de ira, de enojo, todo espíritu de violencia ahora, en el nombre de Jesús, le ordeno irse ahora, en el nombre del que vive, en el nombre del Señor, del Dios Todopoderoso, porque solamente tú vives, tú reinas, Señor. Padre, te necesitamos a ti, Señor, el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios de majestad. Te necesitamos a ti, Señor, te necesitamos a ti. Obra con poder en nuestras vidas, obra con poder, Señor, en nuestras vidas, obra en nuestras casas, obra ahora, Señor. Levántate, Señor, que las tinieblas huyan ahora, en tu nombre poderoso, Jesús. Tú eres santo, Señor. Padre, aunque el enemigo se levante para engañar, aunque el enemigo se levante para confundir, pero tu palabra y tu verdad alumbrarán siempre. Tu palabra y tu verdad alumbrarán, Señor, con poder. Tu palabra y tu verdad prevalecerán, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias, Dios, porque tú quitas el pensamiento que el enemigo ha querido colocar sobre nuestras vidas, de que así nacemos y así hemos de seguir toda nuestra vida, Señor. Padre, tú rompes y quiebras, Señor, todo yugo que Satanás ha querido colocar, porque él vino para hurtar, matar y destruir, pero para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y tú estás aquí entre nosotros, Padre. Por eso la obra de Satanás no persevera en tu iglesia, la obra de Satanás no persevera en mi vida. La obra de Satanás, Señor, tú nos diste poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño, Señor. La obra de Satanás fue aplastada, la obra de Satanás fue deshecha, la obra de Satanás fue derribada por el Hijo de Dios, aquel que tenía la autoridad para pisar la cabeza de la serpiente. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu poder, por tu amor, por tu autoridad. Te damos gracias, Señor. Iglesia, levante su voz y comience a alabar al Señor. Comience a clamar a aquel que puede ayudarlo. Comience a hablarle a aquel que puede darle la libertad, aquel que quiere darle la libertad, aquel que quiere restaurarlo, aquel que quiere darle una nueva vida, una vida abundante en el Espíritu, unos ojos abiertos para que veamos quién está con nosotros, quién está con nosotros. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.